pues les explicaba, ¿no? En el caso del cuchillo, pues sí podemos ver a simple vista lo que puede ser una mancha de color rojo, pero que si bien es cierto, no podemos determinar que esta sea sangre. Pero sí podemos auxiliarnos de algunas pruebas que son orientativas o presuntivas en el lugar que nos pueden indicar que se trata de sangre, ¿no? Vamos a hablar de ellas más adelante. Y entonces tenemos por acá el concepto de tipo de evidencia, que es orgánica, compuesta por tejidos, células y fluidos, según esta sea su fuente. Entonces, aquí podemos observar claramente un ejemplo de lo que pudiera ser la evidencia biológica, que en el caso de la imagen que está en la parte superior derecha, se trata de la evidencia biológica que se localiza en el lugar, ¿no? En este caso, en la superficie del piso, del suelo, paredes, etcétera, ¿no? Y que a lo mejor mediante el uso de medios tecnológicos o técnicos podemos hacernos valer para poder observarlos. En este caso, a través de una aplicación de ALS, fuentes alternas de luz, ¿no? También podemos encontrar la evidencia biológica no solo en la superficie del lugar de los hechos, sino también en las evidencias, ¿no? Como lo comentaba. En las evidencias que a veces son recolectadas por mis compañeros primeros respondientes, policías de investigación, prendas de vestir que a veces puede aportar la víctima, el imputado, y que si bien podemos observarla en el laboratorio cuando realizamos análisis de indicios, en este caso con la aplicación de fuentes alternas de luz o también haciendo uso de pruebas de orientación. Entonces esas son las imágenes que les comentaba y pues tenemos por el concepto de evidencia traza, que es aquella que por su tamaño, naturaleza o cantidad no es posible verlas o observarlas a simple vista, ya sea para su búsqueda, para su recolección o incluso para su identificación. Es importante que como criminalistas o todos aquellos que realizamos la recolección de la evidencia biológica conozcamos de la importancia del tratamiento que debemos de darle a la misma. Sobre todo porque la evidencia biológica tiene un componente que es clave para la investigación de los delitos y para la investigación criminalística del hecho, que es el componente clave, el ADN. Ese componente clave que nos va a dar para mucho en la investigación y que nos va a permitir también cumplir con principios de la criminalística que vamos a hablar, que son relevantes para la identificación, que si bien es importante mencionar que la evidencia física y la evidencia biológica tienen como propósito relacionar a personas con los hechos, personas con cosas, personas con lugares, ¿no? Y con los hechos. Y pues también es importante que los expertos forenses sepan realizar o aplicar las pruebas presuntivas en el lugar de los hechos, puesto que esta evidencia biológica se puede ver contaminada, modificada, alterada por diversos factores, ¿no? A veces puede ser a través de una contaminación cruzada que nosotros mismos realicemos, a veces puede ser también por una contaminación química, por una contaminación que puede ser del ambiente, y es importante evitar la pérdida de la misma, ¿no? Esto también nos va a permitir poder realizar otras pruebas analíticas en laboratorio, así que el uso que le daremos es importante, ¿no? Para toda la investigación. Y pues evidentemente juega un papel muy importante para la investigación de los delitos, puesto que esto llega a identificar a las personas que tuvieron relación con el hecho, aquellos que inclusive pueden no ser a lo mejor los imputados, pero que pueden ser testigos. Es fundamental que todos sepamos el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y que este está presente en todas las células del cuerpo humano, ¿vale? Es decir, una persona tiene el mismo componente en el cabello, en las células epiteliales, en la sangre, en el semen. Esto no varía, es decir, no tenemos un código genético diferente en la sangre, otro en la piel, otro en el cabello, otro en el semen, ¿no? Sino que este componente está presente en todas las células del cuerpo humano y que por ende no es igual.
no es igual en ninguna persona y eso hace cumplir al ADN un papel importante en el principio de identificación que el doctor Paul García, que es autor del libro El paradigma de Paul, se los recomiendo mucho, habla ampliamente de los principios científicos de la criminalidad. Y esto también es importante porque si nos hace saber que una persona no es igual a otra y solamente existen estadísticamente sus excepciones en los gemelos que son univitelinos solamente, pero no hay dos personas con el mismo código genético. El ejemplo que les comentaba, aquel que esté presente en la sangre de una mujer es el mismo que se encuentra en las células de su piel, cabello y semen. Entonces hablemos de cuál es la importancia vital de la evidencia biológica. Es lo que mayormente hacemos los investigadores del lugar de los hechos, recolectar evidencia, recolectar la evidencia física y además realizar la búsqueda de evidencia traza o la recolección de evidencia traza en la evidencia física. Es importante el ADN, ya que esto hace una individualización entre una persona y otra, por lo que el hecho de que nosotros recolectemos ADN en el lugar de los hechos es fundamental y es importante porque puede relacionar a una persona, como ya les comentaba, no solamente como imputado, sino como testigo. ¿Sí? También no solamente para el caso de la investigación en el lugar de los hechos, sino también para el caso de las personas desaparecidas y búsqueda de personas. Como experiencia, tuve un caso en donde la evidencia biológica fue fundamental para establecer que una persona previo a su desaparición fue trasladada en un vehículo, ¿sí? Y posteriormente, pues esto fue importante porque sabíamos quién era el dueño del vehículo y entonces pudimos llegar a buenos resultados. Y su aporte a la investigación funciona como medio para identificar a una víctima. Eso también es importante, establecer la identidad, la afiliación o en otros casos de hechos la paternidad. Bien, vamos a situarnos entonces en el contexto del lugar de los hechos. Observamos entonces una imagen en donde observamos parte posterior de una prenda de vestir, pudiera ser un pantalón, pudiera ser una falda, ¿no? Y sobre esta localizamos u observamos manchas que son de color rojo, para nosotros son manchas de color rojo, que pues tienen una forma irregular y es lo que mayormente encontramos en una prenda de vestir que a veces localizamos en un lugar de los hechos o a veces nos aportamos, ¿no? Es importante también destacar que parte fundamental de la evidencia biológica y también de la evidencia física es la documentación. Es importante su documentación bajo los tres métodos principales: escrita, fotográfica y planimétrica. Algunos otros utilizan otros medios como maquetas o videografías. Entonces, en donde localizamos sangre o prendas de vestir, eh, el ADN puede ser confrontado con el ADN presente en un cabello con raíz de la víctima o del imputado, o sea, el caso contrario. Es decir, localizamos en el lugar de los hechos esta prenda de vestir que tienen ustedes en su pantalla, pero más adelante en la investigación surge el nombres y apellidos y cuando a lo mejor se realice algún tipo de toma de muestra a esa persona como imputado, pues podamos confirmar que se trata de la misma persona que estuvo en ese hecho en donde encontramos la prenda de vestir y que por lo tanto corresponde el mismo código genético presente en esa evidencia biológica al mismo código genético de la persona que aporta la. El ADN es muy importante tanto en la investigación criminal como en la búsqueda de desaparecidos. En la investigación de delitos, cualquiera que este sea, la investigación biológica de la paternidad o otras relaciones de parentesco, análisis de restos óseos y muestras de personas desaparecidas. Más adelante
quizá compartiré otro caso que tuve de éxito por la búsqueda y localización de restos óseos de una persona que estaba en calidad de desaparecida. No puedo comentárselos ahorita porque este caso se encuentra en una etapa procesal donde todavía no ha sido sentenciado, entonces vamos a evitar eso, ¿no? Pero es muy importante, incluso se trata del caso, un caso que impactó socialmente, el feminicidio. También lo podemos utilizar el ADN para desastres masivos cuando pues se requiere de identificar a los cadáveres y además permite encauzar y orientar la investigación. Esto nos puede decir quién sí, quién no estuvo, quién se está relacionado, quién en qué grado, ¿no? Que sobre todo eso lo hace nuestro director ejecutivo de la investigación, que se llama fiscal o Ministerio Público. Y bueno, vamos a hablar del caso de homicidio. Es importante siempre como forenses tomar en cuenta el método científico que inicia desde que nosotros realizamos la observación en el lugar de los hechos y que concluye tras su ciclo en realizar todas las pruebas analíticas en los laboratorios forenses hasta que llegamos a los resultados. Esto por medio de la investigación criminal. Una investigación criminal que es efectiva, ¿no? Esto está basado en una metodología de la investigación criminal también, en donde hacemos uso de un plan de investigación, ¿no? En donde realmente el perito, como experto, realiza sus funciones tanto como en su rol de asesor técnico del fiscal o del Ministerio Público, tanto en su rol como experto, en su rol como consultor técnico y luego como testigo experto, ¿sí? Entonces, en un plan de investigación en el cual nos permita llevar toda una serie de pasos ordenada que nos va a llevar a buenos resultados. En el caso que les comento, una servidora intervino una vez que ya habían algunos datos del caso, es decir, ya existía una noticia criminal, el delito estaba claramente conocido, homicidio, esa era una de las hipótesis y así se confirmó. ¿Con qué? Pues con la inspección técnica de cadáver, con el informe de los médicos forenses de necrocirugía, con la inspección técnica al lugar de los hechos, y esto dio pauta para saber cuáles fueron las evidencias físicas y las evidencias biológicas que localizaron los criminalistas de campo para saber qué era lo que íbamos a hacer posterior. Ya teníamos un informe de investigación de la policía y algo que fue fundamental, entrevistas a testigos. Bueno, les comento, esto es un caso ya está sentenciado, por eso puedo compartirles las imágenes. Un caso donde en la noticia criminal tuvimos los datos de que habían privado de la vida a una persona en su domicilio. Esta persona había sido privado de la vida con un elemento o un objeto portante y punzocortante, en donde en el lugar el perito pues, localiza el cadáver, localiza evidencia biológica como lo es sangre, pero también esa evidencia biológica estaba también presente en patrones de mancha. En este caso, un patrón de mancha de margen regular, es decir, de los que normalmente localizamos en el lugar de los hechos, por transferencia. Era una marca de calzado por una mancha de color rojo, ¿no? Entonces el perito tomó muestras, documentó fotográficamente los dibujos de la suela del calzado y posteriormente durante la investigación algunas personas fueron testigos, observaron algunas cosas y aportaron datos importantes, en donde se establecían características del calzado de la persona que había ingresado a la casa a privar de la vida a la víctima. Y posteriormente la fiscal solicita una orden de cateo en el domicilio de quien era el imputado, quien pues ya tenía también otras órdenes de aprehensión, y a una servidora la llaman para intervenir en
la búsqueda de la evidencia física. La evidencia física en ese momento para nosotros era un par de calzados que tenían obviamente características particulares, eran de un color en específico y pues evidentemente tenían particularidades o dibujos que pues nos hacía distinguir entre un calzado u otro, ¿no? Donde también se tenía que establecer que en el patio de la casa del imputado hubiera sangre oculta, ¿no? Entonces, para poder visualizar esa sangre, tuvimos que hacer uso de una prueba de orientación que se llama Blue Star Forensic. La verdad es que he leído que en la página de Blue Star Forensic que hayan habido 7 casos que se han podido resolver también por el uso de este reactivo. Digo, a lo mejor incluso pueden haber más. He leído que en el país han habido en varios estados. Tabasco es el estado en el cual hemos tenido uno de los casos más llamativos, que ha sido este. Les comentaba que buscábamos un par de zapatos y el objetivo era aplicar el reactivo de Blue Star para la búsqueda de sangre oculta. Entonces, esto parte de que, si bien es cierto, las entrevistas fueron fundamentales y relacionaron a las personas con hechos, con cosas, los testigos manifiestan que esta persona, una vez que sale de la casa de la víctima, ingresa, son vecinos, o eran vecinos más bien, ingresa por la parte de atrás de su domicilio. Entonces, si bien el propósito era establecer o relacionar la información de las entrevistas con, en este caso, la evidencia biológica, entonces el propósito era que al aplicar la búsqueda, aplicar el reactivo para la búsqueda de sangre oculta, encontráramos resultados positivos, ¿sí? Y estas fotos son del patio, de la parte de atrás, de la cerca que cruzó el imputado. Y al momento de aplicar el reactivo sí dieron luminiscencias. El propósito del Blue Star es un reactivo que se aplica y que al momento de que se presenta una luminiscencia, quiere decir que está ante un fluido que es sangre o que actúa como la sangre, dado que también esto puede dar algunos casos falsos positivos, ya que en el caso del cloro puede actuar como si actuara ante la sangre, pero por contener químicamente algunos elementos que hacen que esto actúe de esta forma. Pero ahí esto ya depende mucho de la experticia del forense, de poder discernir cuándo se trata de una reacción positiva y una reacción falsa positiva. Esto recae mucho en el color, el tono en el que se da la luminiscencia azul, la duración y la saturación también, en este caso del color. Cuando se tratan de falsos positivos, la duración es rápida, se estás aplicando el reactivo y en ese momento se está desvaneciendo el color rápidamente. Aquí se mantenía, inclusive pudimos obtener muy buenas fotografías, si ustedes observan. También cabe hacer mención que sobre la vegetación puede actuar en falso positivo. En este caso nosotros tomamos muestra y en algunos casos decidimos recolectar fragmentos vegetales, es decir, de las plantas, y para llevarlo al laboratorio. Al fin, en el laboratorio era donde se iba a confirmar si esto se trataba de sangre y si era sangre animal humana. Esto fue un reto, la verdad, para nosotros, porque aquí en el lugar nos enteramos que también lo utilizan para matar pollos y todo eso, ¿no? Entonces, era un reto. Y aquí era en el interior de la casa, realmente tenemos que aplicar reactivo en el exterior y en el interior. Y pues sí dio positivo, es decir, en la luminiscencia, ustedes pueden observar, es la misma foto. Basándonos en la metodología de la criminalística y los principios científicos que ustedes ven aquí, en el uso donde se establece que una persona utiliza esos zapatos y que a su vez produce un patrón de mancha en el lugar, donde hay un intercambio a través de las marcas que quedan en ese patrón de mancha, son los dibujos de la suela del calzado,
donde hay una correspondencia de características, por supuesto, y hacemos toda una reconstrucción de los hechos donde es una alta probabilidad, ¿no? Que esa persona haya estado en ese lugar dentro de nuestras hipótesis y la probabilidad de que haya sido esto cierto se confirma con nuestras pruebas de certeza en laboratorio. Por fortuna, quiero decirles que al momento de que nosotros enviamos esto al laboratorio, trabajamos con los químicos y después con los genetistas. Tuvimos que pedir colaboración en otro estado, todavía Tabasco no tenía genética. Y la verdad es que todas las muestras, tanto las que se recolectaron, también, bueno, quiero decirles que localizamos el calzado, las muestras que tomamos del calzado, tanto de la suela como del dorso, dieron positivas, no tan solo en el perfil genético del imputado, porque obviamente se puede establecer que esos zapatos sí los usó él a través de las células epiteliales, del sudor, también a través de la evidencia biológica, es decir, de la sangre oculta que se encontraba en el zapato, ¿no? Esto por maniobras de lavado o de limpieza, era la que pertenecía al perfil genético de la víctima y aquí fue trascendente porque no tan solo pertenecía al perfil genético de la víctima, sino también al de otras víctimas de otros homicidios. Entonces, en una muy buena, efectiva investigación criminal, también logramos darle nombre y apellido al imputado de otro. Entonces, aquí les presento el principio de identidad, el principio de rareza o infrecuencia de Jones. Les recomiendo mucho el libro de el doctor Paul Octavio García, de El paradigma de Paul. Eh, está, está muy interesante. Y pues bueno, les dejo este lema de la ciencia es como la magia, solo que esta sí es real. Por mi parte es todo. Les dejo mi correo por si tienen alguna otra duda y con mucho gusto les puedo yo contestar.